R' sub I de 0 es igual a R sub I de 0. ¿Está bien? Eso está claro. I' 0 es igual a I'. A I versor 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque R de 0 es igual a la identidad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? R de T es la rotación pasiva, ¿sí? Es un sistema de coordenadas fijo en el cuerpo. Fijo en el cuerpo rígido. ¿Está bien? Olvídense todo lo que les dije de acá para atrás. Hasta ahí estamos bien, ¿no? O sea, arrancamos con una rotación que es la identidad, pero después esta rotación en el tiempo, lo que va siguiendo es la historia de los ejes de coordenadas que van en el cuerpo rígido. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. Bien. Ahora lo que tenemos es que si es así, si ese R de T es la rotación pasiva, quiere decir que cualquier partícula R en general puede ser descrita desde ese sistema de coordenadas a un tiempo determinado. Vamos a poner G para que sea cualquier cosa. ¿Sí? Ese G yo lo puedo describir desde el sistema fijo o lo puedo describir desde el sistema de rotante, ese sistema de rotante que sigue esa rotación pasiva en el tiempo, que sería así. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y ese G' de I se obtiene como rotación IJ del tiempo, porque ese sistema de coordenadas va cambiando con el tiempo, de G sub J. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ese G es cualquier vector. ¿Sí? Y esta rotación es una rotación pasiva que me sirve para calcular cómo son las componentes de ese vector, que en principio varían con el tiempo, desde ese sistema de coordenadas que a determinado instante del tiempo está en algún lugar rotado de una manera, y la manera que está rotado te la da esta matriz R y J. ¿Sí? O sea, ahí no estamos hablando nada todavía de evolución temporal ni nada de eso. Yo tengo una matriz que va cambiando de rotación, o sea, un sistema de coordenadas que cambia en el tiempo, pero yo no estoy hablando de nada de un cuerpo rígido, si quieren, todavía no estoy metiendo ahí. Tenemos una cosa, un sistema de coordenadas que va cambiando con el tiempo, y este sería el sistema de coordenadas. Y si yo quiero calcular cuáles son las componentes de cierto vector, ¿sí? Desde ese sistema de coordenadas a determinado instante del tiempo, las componentes son estas. Siendo que estas son las componentes del sistema del laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto sería la rotación pasiva. ¿Por qué es la rotación pasiva? Porque el G, ¿sí? Es un G que yo lo describo de las dos maneras, ¿sí? Desde laboratorio o desde el sistema rotante. Bueno, Dani, y era lo que te decía yo antes, con el R. ¿No era el mismo? Bueno, pará. Ahora falta el final de la explicación. En el final de la explicación uno piensa, bueno, pero y mis componentes R' sub I no van cambiando en el tiempo, porque quedan fijas y coinciden con el RI a tiempo cero, ¿sí? Porque arrancó de ahí, ¿sí? La rotación a tiempo cero, R de cero es la identidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Sí? Esto es fundamental. Este es el sí. prima del sistema rotante, y siempre va a coincidir con el, o sea, es una constante, son constantes. Entonces, cuando yo uso la ecuación de arriba, me queda que R' de I es igual a RIJ de T
de R sub I. Como yo estoy analizando a tiempo t, eso tiene que ser a tiempo t. Como esto es RI a tiempo cero, lo que me queda es que el RI de t paso la matriz de rotación para el otro lado como la inversa o la traspuesta. O sea, la tengo que pasar como con la inversa, ¿no? Pero como la inversa o la traspuesta, lo que me va a quedar es que esto es la rotación traspuesta de IJ, de RJ. Nosotros hicimos eso con los versores. ¿Cómo? Que nosotros hicimos eso mismo, pero con los versores. Claro, pero bueno, acá pega mejor porque mi R de T es del sistema laboratorio RI de T por el inversor, ¿sí? Es igual a R traspuesta IJ, esta sí depende del tiempo, por el RI de 0 por el inversor. ¿Sí? Entonces, por el RI de J, perdón, RI J. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para obtener cuánto vale, esto es equivalente a decir esto, R a tiempo t es la matriz traspuesta por R a tiempo cero. ¿Está bien? Toda la dependencia temporal se la lleva a la matriz de rotación. Esa sería una rotación activa. ¿Está bien? Ahí lo que estamos rotando son vectores. ¿Sí? Este es la cuestión. Acá hay que tener cuidado con la matriz de rotación vector fila, vector columna, porque puede engañar un poquitito, ¿sí? Pero si uno lo pone de esta manera, y este inversor lo piensa como vector fila, lo puede poner acá adelante, la matriz de rotación, ¿sí? Y entonces quedaría esto como vector fila, esto como matriz, que tendría que ir del otro lado, y esto como vector fila. También lo pueden pensar como vector columna, ¿sí? Y ahí si fuese como vector columna, ahí está bien escrito. ¿Está bien? ¿Entiende? Esa sería Sí, sí. la explicación. La explicación es, si como estoy en el tiempo y ahora uso que las coordenadas en el sistema rotante son fijas y coinciden con las coordenadas que teníamos a tiempo igual a 0, ¿está bien? Paso la matriz de rotación para el otro lado y me queda la rotación traspuesta. Por eso la evolución temporal de las partículas se usa en una rotación llamada activa. Es la traspuesta de la partícula. Sí. Y la rotación traspuesta, Dani, cuando la multiplicamos, eso es lo que necesitamos nosotros, multiplicarla. Claro, Hay salida claro. pasiva. Sí, porque fíjate que cuando el tema que estamos analizando nosotros es este, ¿no? Es, por ejemplo, este vector, ¿sí? En el tiempo va haciendo esta evolución. Claro. ¿Está bien? Entonces Sí, vos sí. estás siguiendo como si fuese una partícula acá, ¿sí? Un cuerpo rígido que se extiende hasta acá y estás siguiendo la historia de esa partícula en el tiempo, ¿sí? O sea, estás viendo cuánto vale ese R de t, ¿sí? Siendo Claro. que R de 0 originalmente fue 0,01 en este caso. Está bien lo que hicimos Galván, pero nos mandamos el moco cuando multiplicamos la matriz con el vector. Sí, multiplicaron mal la Claro, matriz. ¿y qué vector Pero era al final? no, es el mismo, pero lo multiplicamos mal. O sea, tienen que hacer la multiplicación bien y repetir la cuenta que hicieron y ahí va a salir el 2, va a salir limpito, limpito. Cuando ¿Por qué fíjense, multiplicamos? bueno, ahora después Eh, explícale, Gonzalo. sí, sí, sí. Ah, Lo que yo digo es, fíjense, acá el movimiento que interesa es en el plano XY. ¿Está bien? Plano XY. Olvídense de la componente Z y fíjense que en el plano XY, esto que está acá, uy, esto que está acá realiza
una rotación a una frecuencia determinada, y este punto que está acá, que hace esta precesión, lo hace a otra frecuencia. Olvídense de las componentes Z y analicen solamente la componente X, Y. Las componentes Z acá son siempre la misma, Z igual a 0, y la componente acá Z es siempre la misma, Z igual a, sería omega 0 en este caso. ¿Está bien? O sea, no se preocupen por la componente Z, preocúpense por la componente X, Y. Y ahí van a ver las dos rotaciones que tienen diferentes frecuencias. No, se me hizo más lío ahora. Ahora sí, o sea, antes me pareció que te entendí mejor, Dani. Ahora se me hizo un liazo. O sea... A ver, si vos lo mirás, o sea, suponete, hago un último intento acá. Suponete que vos lo mirás de arriba. ¿Está bien? Y vos tenés acá el disco este haciendo su peripecia, o sea, esto haciendo este movimiento, ¿sí? Y esto haciendo su movimiento. ¿Está bien? Sí. Lo que vas a ver desde arriba, ¿sí? Es, a ver si le voy a pegar bien, algo así. Vas a ver un punto, ¿sí? Realizando un movimiento circular, ¿sí? Que sería, por ejemplo, este punto, ¿sí? Claro. Y después vas a ver por acá otro punto realizando otro movimiento circular. ¿Está bien? Mirando de arriba, que sería este punto. Claro. ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que vas a ver vos es que esto, ¿sí? Si vos lo mirás desde acá, ¿sí? Oscila. O sea, cuando este pega, cuando este está acá, ponle que arrancan los dos puntos acá. Que arrancan los dos puntos acá. Cuando este está acá, este va a estar una vuelta entera. Sí. ¿Sí? Sí, eso Bueno, se nota, sí. Bueno, Eso se ve. pero entonces, acá las ecuaciones de movimiento son bien sencillas, digamos. ¿Sí? O sea, son los movimientos circulares. ¿Sí? Te van a quedar. Pero, La ecuación de movimiento de esto te va a quedar algo así. A por seno de omega 1 por t. ¿Está bien? Coma A por coseno de omega 1 por t. Cuando lo escribas. Y este que te va a quedar acá, ¿sí? No va a estar centrado. O sea, lo que vas a tener es un punto P, que sería el del medio acá, que es una constante, más P por seno de omega 2 por T, P por coseno de omega 2 por T. ¿Está bien? Porque los dos realizan movimiento circular. Y cuando vos comparás estos dos, el omega 1 y este omega 2, Sale como un 2 omega 1. ahí tendría que saltar, uno ¿O no? tendría que ser el doble del otro, claro. bueno, yo rehice todo eso. Yo vi esa sugerencia que mandaste por mail, yo la vi y hice las cuentas de nuevo y multipliqué por la respuesta. Eso lo hice. Y acá ya tengo el resultado. Proyecté sobre los versores X, Y y Z. O sea, el Dale, ¿y versor cuánto te da el 1, uno 0, 0. versor? El 1 versor me da coseno de phi punto 0 por t, segunda componente. Claro. El de abajo es lo mismo, pero seno. El seno de phi punto 0 de t. Y abajo es 0. Bueno, listo, este está bien, pero este no importa. ¿Y el 3 versor? El 3 versor tenés el cociente entre el tita punto sobre el phi punto Sí. que multiplica El seno seno. cuadrado de phi punto 0 por t. Sí. Claro. Abajo tenés otra vez el mismo cociente. Pero ahora tenés menos coseno
menos coseno del argumento ese por seno del mismo argumento también ese. Vamos a ir, me voy a dar empanaditas. Sí. Si no te saco una Así. galletita. Así. Sí. Y en la última componente Ese no en la última importa, no componente importa. No importa. bueno, Entonces, fíjate, este ya está clarito. Este oscila a qué frecuencia? A frecuencia omega 0 Claro. o pi punto 0. Y a este que está acá lo tenés que trabajar un poquitito. Que es lo que ¿Sí? hicimos, lo que habíamos hecho antes. Claro. Ahí tenés, Si vos lo trabajás un tenés el poquitito, coseno. ¿sí? Además de lo que usaron antes, también pueden usar que vos podés hacer esto. Seno al cuadrado de alfa es igual a seno al cuadrado. Fíjate que coseno al cuadrado de alfa sobre 2, ¿sí? Pueden usar esto. Coseno al cuadrado de alfa sobre 2, seno al cuadrado de alfa, esto es... Pueden usar seno de alfa, seno de de la alfa. segunda, Claro, pueden usar esto. sí, el de la segunda componente sí lo pude trabajar. Usé Bueno, eso vamos a que hacer se le ocurrió a Lalo. En la segunda Vamos a hacer esto. componente me quedó 2 veces el omega 0. En la segunda Bueno, componente fíjate, sí me quedó 2 veces el omega 0. fíjate. ¿Está bien? Entonces, acá vos podés agarrar y sumar. Estoy pensando, ¿eh? Fíjate, para que te quede, acá hay que usar el coseno al cuadrado. Sí, ¿Está bien? Entonces podemos dejarlo así. Entonces, fíjate que lo que tenés acá es un medio, ¿sí? Y lo que tenés acá es... ¿Estás seguro que vale esa propiedad, Dani? ¿Qué? No dije nada. Si sumaste de Yo- cero. Sí, está bien. Está bien. Sí, sí, esto es a una mí identidad, me digamos. queda, pero me queda sumando. Sí, yo lo quise hacer, pero como que me queda sumando otro término más, un Y es este. coseno. Bueno, fíjate que esto que está acá, esto es, acuérdense que coseno de 2 alfa, o sea, coseno de alfa más beta, es igual coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. ¿Está bien? Claro. Sí, O sea que Puedes coseno, meter coseno de 2 alfa. claro, entonces coseno, Coseno coseno cuadrado. de 2 alfa, Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado, ¿no? claro, y acá justamente tenés lo otro. Esto sería Claro. menos coseno de 2 alfa. ¿Está bien? Claro. claro. Sobre 2. Sobre 2. Ahí te queda el 2. Ya te quedaría, Está bueno eso. ¿sí? Y termínenlo ustedes. Bueno. Ahí está el 2, ¿no? Che, Dani, una pregunta, capaz que no sé si la habrás dicho, porque yo estaba bicicleteando. ¿Por qué analizamos solamente el reversor 1 y 3? Puedes hacer el 2 también, pero si haces el 2, te va a dar lo mismo que el 1. Ajá. ¿Sí? Porque simplemente es, en el disco vos podés elegir esta rayita o podés elegir esta rayita. El movimiento de esta rayita va a tener la misma frecuencia que esta, ¿no? ¿Se entiende? O sea, esto va rotando para allá, de la misma manera. ¿Sí? Sí, o sea, en realidad, pero me parece donde antes era 0, en la Sí, última componente me queda
Bueno, sí, supongo bien. lo mismo. Pero es como, Las Es lo no mismo. primeras dos sé, componentes del versor 2 es seno, coseno, es como que están invertidos ahí. Y en la ponele que Es última, lo mismo. Fíjate, este, acá estamos eligiendo, si elegimos uno, este que está acá es el 1, el 2 estará por acá y rotará de la misma es manera. lo mismo. Así que te va a dar Sí. lo mismo. Y ¿Está analizamos bien? solamente el componente en X y en Y porque queremos ver el plano, ¿no? Lo que habíamos Claro. dicho recién. Fíjate que a nosotros, Segurito. o sea, básicamente cada uno de estos dos vectores en Z se comporta de la misma manera. Sí, es constante. A ver, espera, quiero cerrar un poco la idea. Esas componentes que aparecen en los versores, en los vectores 1, 2 y 3, esas componentes, por ejemplo en el 1, son, ¿qué representa? Son los movimientos generales, la rotación general El RDT, expresado en este el RDT, versor, ¿es eso? es cómo se mueve un punto del cuerpo rígido en el espacio. ¿Está bien? En este caso, en el Claro. 1, si queremos pensar en el 1, el punto que vos estás analizando del cuerpo rígido en el disco es este punto. Arrancó ahí, Sí, a tiempo t igual a 0, ¿sí? Entonces, el RDT, que se calcula, ¿se acuerdan? Con la rotación pasiva, T, traspuesta, de T, por la posición inicial R de 0, que en este caso va a ser 1, 0, 0. ¿Está bien? Esto te va a dar cómo se mueve en el tiempo. ¿Sí? Y lo que te va a dar el movimiento en el tiempo es, ¿sí?, el movimiento en el tiempo. Lo que estamos viendo en la animación. ¿Está bien? pero los versores no giran junto con el cuerpo, no Claro, debería dar todo. acá está pensando en una partícula del disco que está justo en esta dirección acá. Yo ahí, El versor rotante gira de la misma manera y el versor en el laboratorio se queda fijo ahí. ¿Está bien? Pero el versor rotante, o sea, vos podés pensar que esto es el 1 versor de T, que es lo que estamos haciendo nosotros, o podés pensar también que esto es una partícula que está, ¿sí?, pegado al cuerpo. está pegado en eso, en ese lugar. ¿Está bien? Pero Ah, después sigue al disco. es Claro, pero Dani, una pregunta. Ese S100 hace alusión a los vectores rotantes, ¿o no? No a los laboratorios. Bueno, que casi ahí está. claro, con No, la matriz de rotación traspuesta estás rotando los versores del laboratorio para el acomodarlos en el tiempo. cuerpo rígido. Claro, sí, Claro. absolutamente. O sea, está siguiendo la historia a cada partícula del cuerpo rígido. Si vos acá elegís, Claro. o sea, si vos en vez de elegir esta partícula, elegís esta partícula a tiempo t igual a 0, ¿sí?, acá lo que tenés que poner es, Otro vector. claro, 0, 1, 0. El 010. ¿Está bien? Si la Claro. elegís la partícula que está justo acá en el medio, 0, 1 medio. ¿Está bien? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hacemos representar el disco entero? Porque me está diciendo ahí que son puntos. Pues si yo quiero ver el disco entero, el movimiento, no se puede. Sí o sí tiene que ser por un punto. Y bueno, No me pero explico. Tenés que elegir un tenés que punto del elegir un cuerpo, sí punto o de sí. referencia, digamos. Ajá. Tenés que tener En todo caso va a tener una fase inicial. Va a tener una fase inicial, si vos elegís otro punto distinto a lo mejor. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Pero, o sea que podemos analizar el disco, un disco grandote, a través de un punto. Estamos Exactamente. hablando así, ¿no? Cuando yo hago esto en matemática, hago eso. ¿Sí? En matemática, vos lo que usás hay una sentencia que es disk, ¿sí?, y vos tenés que dar de referencia 2 puntitos para que te dibuje el disco, y vos usás un par de referencias y listo, ya te lo dibuja todo, ¿entendés? No es que vos Sí. tenés que andar pintando cada punto del disco, ¿sí? Usas
acordate que para establecer la disposición de un cuerpo rígido necesitas solamente 3 puntos que no sean colineales. Y ya, digamos, el mismo programa te lo grafica. Está bien, no va a andar especificando cada punto del disco porque son infinitos. ¿Vamos? Claro, por eso sí. Lo que le preguntó Fernando el otro día sobre el plano, que tiene que tener, por ejemplo, 3 puntos no lineales para generar Claro. un plano, ¿no? Sí. ¿Sí? En este caso necesitas, por ejemplo, el centro, esto, y algún punto que esté perpendicular. Ya está. Y ya sabes cómo Claro, graficar. y le indica las rotaciones, Ujú. ¿o no? ¿Cómo Che, y decís? después, hablando, ya le indica las rotaciones a esos puntos. Claro, ¿Cómo? bueno, si vos Ah, tenés Che, cómo está dispuesto el disco a t igual a 0 y tenés el RDT es dato del problema, ya sabés cómo se mueve el disco en el tiempo. O si sabés cómo se claro. mueven estos 3 puntos, ¿sí? Ya sabés cómo dibujar el disco. ¿Está bien? Y el RDT Sí. se obtiene de resolver, digamos, los ángulos de Euler, por ejemplo. Un problema complicado, vos resolvés estas 3 funciones de movimiento y ya sabés cuánto vale RDT. Tengo una ¿Está bien? duda. Ahí, está bien. Y tenés Tengo que usar la una duda. sí. Ah, es la pregunta se aleja un poquito, pero ¿cómo hago yo para encontrar el eje de rotación de la precesión? El eje, bueno, está bien, pero ahí estamos hablando de otro problema. Esto lo podría Bueno, haber dado yo, ¿sí? Pero no lo dimos. bueno, porque ¿Sí? O sea, el eje de rotación de la precesión, en este caso, pero no lo dimos mucho esto, así que no se preocupen si no me lo entienden de entrada. Va a estar dado por el el L, L, y un ¿sí? momento Que ahí. va a ser igual. Como es constante, lo calculás al instante inicial, en el instante inicial va a ser I1 por en Iversor, creo. En Xversor. ¿Está bien? Y este era justo el doble del I1. O sea que si esto es Z.0, esto que está acá, va a ser 2 omega 0. ¿Está bien? Pues estoy pensando en I1 igual a 1. Está bien. ¿Está Y bien? el L, ¿acaso no se puede escribir como una matriz de tensores? O sea, el tensor de inercia por un omega Sí, específico ahí. sí. O sea, el Por, L sub I J, no, perdón. El L sub I es, eso es lo que estamos escribiendo acá. claro, porque yo al principio, esa era mi idea, encontrar ese omega J y compararlo con el omega cero. Sí. Esa era mi idea. O sea, eso es lo que hacen mucho, digamos. Este problema lo presentan o sea, ustedes van al Goldstein, por ejemplo, pero lo que pasa es que si uno se pone a cubrir todos los temas, a ver, ¿dónde lo tengo? Si uno se lo pone, a ver, acá. Qué silencio. Sí. A ver si está acá.
Bueno, ahí lo pueden ver si quieren, pero está bien. Yo me contento con que ustedes puedan manejarlo de esa manera. Pero Después si una quieren, pregunta para hacer. sí. Ya que estamos. Terminé con el cosito este y después todo. Está media lenta la máquina, a ver. Sí, decime. Yo mientras te escucho, Alan. ¿Sabes? Bueno, ya que está, matamos dos pájaros en un tiro, no sé si te preguntan un chico. El tema del cono. Estuvimos viéndolo ahí un poco. ¿Cómo se llama? No sé bien los comandos que pusiste en el LNB. Que llamaste un 00H a la A. No sé si Sí, le no preguntaron, importa se le eso, preguntaron. pero bueno, dale. No importa, dale. O Que sea, espero que para... no entendimos. No entendemos, o sea, qué hacía referencia, porque después de todo, no sé si hiciste un cálculo, vi que pusiste una amiga del vector y no sabemos qué cálculo realizaste ahí. No, a No ver, entendí les bien explico lo que, les explico lo que intenté. Bueno, Fabián, eso lo dejamos después para... Sí, Lo del sí, análisis del está bien. momento angular lo dejamos para después, pero es un análisis más geométrico que se usa mucho. ¿Sí? Mi intención es que vean un poquitito la parte más matemática, digamos. ¿Sí? La que hicimos, o sea, a mí me interesa que registren lo que hicimos, lo entienden, esa es la cuestión. ¿Sí? Que entiendan lo que Y hicimos, ahora digamos, sí. cómo manejar una matriz de rotación. Bueno, eso para mí es lo importante. Lo otro es, uno lo lee y lo entiende. Esto uno lo puede llegar a leer 1000 veces y no lo va a entender si no tiene algún tipo que lo guíe. Con respecto al cono, nosotros, o sea, lo que le pasé yo es el problemita del cono así. ¿Sí? Bueno, y hay tres formas, o sea, acá la cuestión del problema que uno le planteó inicialmente era resolver cómo se establece el vínculo. Y yo les presenté tres formas, tres maneras de resolver el vínculo. ¿Está bien? Sí. La primera manera que uno resuelve el vínculo es planteando una velocidad angular, o sea, plantea la velocidad angular como la suma de dos velocidades angulares, una velocidad angular que es esta, phi punto cero por z versor, y fíjense que en θ, el θ es fijo, así que no tenés θ punto, y acá tendríamos el phi punto, a este le podemos llamar 3 versor. ¿Está bien? A veces se le llama phi versor, pero puede confundir un poquitito. ¿Está bien? Entonces, uno presenta el omega como phi punto 0 por z versor más phi punto por 3 versor. Ese es el omega total. Y usa que la velocidad de este punto es 0. Entonces, planteado tres puntos. El punto A, el punto B y el punto C. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el punto A tiene velocidad 0, el punto B tiene velocidad 0 también porque es la condición de rodadura. El, Y ese es entonces el plantea medio, que... Dani, porque estaba puesto en la punta. El dibujito, ¿Cómo? por eso. No sé si era. ¿El C es en el medio o es en la punta? En medio. Porque en el dibujito que aparece. Ah, el dibujito que parece el NB está en la punta, parece. Ah, pero es porque dibujé esto nada más. Es donde está el Ajá. centro de masa. El centro de masa está por Cambia la acá. papa. ¿Está Ahora bien? sí. Entonces, uno plantea esos tres puntos y lo que plantea es esta ecuación, que la velocidad del punto C es la velocidad del punto A más omega por C menos A,
Y la velocidad del punto C también la puede calcular como la velocidad del punto B. Esto para resolver el vínculo. Para resolver el problema que yo le puse en el parcialito, o sea, lo que usa es el resultado, pero yo le estoy explicando lo que intenté mostrarle en el archivo que les mandé. Esto es B menos A. B menos B. ¿Está bien? Entonces, usando esta igualdad, uno obtiene la condición del vínculo. ¿Sí? Acá en estos dos casos, esto es igual a 0 y esto es igual a 0, igual a esto con el de arriba con el de abajo, y lo que obtiene es cuánto vale, ¿sí? Bueno, cómo es la relación entre, esto no es phi punto 0, es phi punto. Obtienen cómo se relaciona phi punto con phi punto, ¿sí? Y ahí tiene la relación. Esa es la primera manera, la primera forma. La segunda forma que les muestro para obtener la misma relación es plantear directamente que el omega, ya saber, digamos, que el omega está, o es paralelo, a la línea AB. Usando que omega ya de entrada sabemos que es paralelo a AB, y planteando de vuelta que el omega es phi punto por z versor y más phi punto por 3 versor. Menos mal que me lo preguntaron porque esto me lo iba a olvidar, un poquitito más tarde. Esto, o sea, usando esta propiedad de que el omega está en esa línea, uno de vuelta puede obtener la relación. Obtiene el vínculo Arranquemos los libros, pues, estamos. con phi punto. O sea, estamos mostrando lo mismo, O sea, son tres formas de mostrar lo mismo. Esto, ¿sí? Y la tercera forma es la que ya les dije a ustedes, que es igualando el recorrido ¿se acuerdan de eso? Que habíamos hablado, ¿sí? O sea, cuántas veces rueda la rueda o cuántas veces gira el punto B en torno al eje Z. Entonces uno igualaba eso y obtenía la relación de phi con... Y está bueno a veces saber hacerlo de formas diferentes a lo mismo para comprobar que uno está razonando en forma correcta, ¿no? Bueno, esta relación que uno obtiene de phi con phi punto es la que hay que usar para escribir el lagrangiano. ¿Sí? El lagrangiano, ¿no? ¿Entendió, Alan? O sea, ese era el intento, digamos. El intento era mostrar de dónde salía esa relación o del vínculo del phi con el psi. Ese que ustedes tienen que usar para escribir el lagrangiano, obtener la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sí? Según lo que tiene que Y hacer ver ahí. los equivalentes. Y ver los equivalentes. De equilibrio, man. El equilibrio. Sí, Claro. de equilibrio, lo tengo que equivalente. Se te O sea, uno confunde. tiene Euler-Lagrange para phi y tiene que obtener el equilibrio. ¿Está bien? Che, Dani, te pregunto otra cosa. Nuestro caso, ¿usamos ese caso o usamos la parte de inclinado? Con un plano inclinado, el cono. No, claro, usan ese caso, pero tienen que ser vivos para plantear bien el potencial. ¿Sí? Si bien ahí lo ayuda un poquitito, en una parte digo ayuda, cuando escriban el potencial, acuérdense que el potencial es mg por altura. ¿Está bien? Pero vos nos diste la altura. Vos la altura nos diste, me parece. Sí, pero véanla bien.
Sí, la altura del centro de masa, pero véanla bien, porque es lo que define, o sea, uno encontrando esto define bien el problema, digamos. No, pero con plano Traten de ver. no. ¿Cómo? Con un plano inclinado, ¿no? Eso- Sí, pero, o sea, O lo hacemos el mismo que viste vos. lo mismo, pero no hay que hacer nada. O sea, usted lo que tiene que hacer es usar el vínculo, ¿sí? Para escribir L. Eso es. Y listo. Y además Bueno. acá en el L que es T menos B, tienen que tener cuidado acá. ¿Sí? Ahora el potencial es importante porque está inclinado. ¿Sí? Antes sin inclinación, uno escribía L igual a T, se olvidaba del potencial porque siempre estábamos en la misma altura. ¿Está bien? Ahora, ¿sí? O sea que hay que traducir el potencial en las coordenadas generalizadas. O sea, la altura va a depender de las coordenadas generalizadas. Claro. Sí. O sea, no sé si lo digo Yo ahí bien, pero como una la especie de... coordenada, yo ahí la coordenada, Sí, o sea, cuidado con las coordenadas. Defina, o sea, en realidad es una sola coordenada. Con la sí. coordenada. Yo le escribí phi ahí, ¿está bien? Pero phi se puede interpretar como una coordenada, que es la coordenada usual en esféricas. Creo que yo lo había puesto, esta es la que yo usé, digamos, para definir el B. ¿Está bien? Pero ojo que esta no coincide con la que una usa la de Euler. ¿Está bien? En algunas situaciones coinciden, en otras no. En general no coinciden las dos coordenadas. Pero bueno, usen la más sencilla, que es esta. Es la que yo les aclaré. Si uno usa esto, ¿sí? Puede llegar a tener un problemita, porque, a ver si los muestro. Supónganse, ¿sí?, que nosotros marcamos un vector que es este. ¿Sí? La coordenada phi usual para ese vector, esto es x, esto es y, esto es z. La coordenada phi usual es esta. ¿Está bien? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Ahora, si uno piensa que este vector es un vector que yo obtuve a partir de la rotación con los tres ángulos de Euler, ¿se acuerdan que uno lo que hacía era, o sea, uno lo que hace es el seguimiento, por ejemplo, uno puede pensar que este es el vector 3, ¿está bien? Y quiere ver cómo llego al vector 3 a partir de rotaciones de Euler. Entonces, lo natural sería hacer esto así. ¿Se acuerdan que la primera rotación era alrededor del eje Z? Yo puedo rotar alrededor del eje Z así, en phi. ¿Está bien? Yo puedo rotarlo así. El X se me pasa acá. El Y me pasará por allá. ¿Está bien? Un Y prima, ponele que sea un X prima. Y después yo tendré que bajar el ángulo Z con un θ para acá. ¿Entiende? En este caso, el ángulo polar y el ángulo de Euler, el ángulo de esférica y el ángulo de Euler coincidirían si yo lo traigo de esa manera. ¿Está bien? Porque sería el mismo que uso el phi en polares para obtener eso. ¿Me entiende? Pero puede haber casos, por ejemplo, si yo quiero describir este ángulo, por ejemplo, este vector. Supóngase que ahora el 3 es este. ¿Sí? Ahí cagué. Los ángulos, estoy hablando de este plano, ¿eh? Sí. ¿Sí? Ahí cagué porque no voy a encontrar el mismo ángulo. Acá es el pi es 0, ¿no? Porque no tiene, ¿sí? En Claro. este caso, A ver. el pi es 0.
Y traer el vector Z para acá es un quilombo. Porque si yo hago una rotación en phi primero en X, ¿sí? Salgo el Z, o sea, lo que tengo que hacer es rotar primero hasta el Y y después rotar alrededor del X, es un quilombo. O sea, tengan cuidado siempre y cuando trabajan con un problema con un lagrangiano. Las coordenadas que ustedes pueden usar es las que a ustedes les guste, pero tienen que interpretarla bien. Si interpretan en esféricas, acá no va a haber problemas. Si interpretan con Euler, se pueden meter en un lío. ¿Sí? Se los digo porque a mí me pasó. Así que le puse directamente la ayudita en función de este ángulo en esféricas. Pero ustedes pueden, siempre que trabajan con lagrangiano, elegir la coordenada generalizada que ustedes quieran. ¿Mm? Bueno, Vamos, se me está acabando la batería. Bueno, A mí y a la notebook esa que tengo acá. Así que bueno. hablen ahora o callen para siempre. no, yo te puedo- ¿Les está explotando la cabeza? Si les está explotando la cabeza, vamos por buen camino. Eh, Bien. Esa es la idea, que renieguen. Sí, el camino de la destrucción. Eso es no lo más lindo. para tanto, Dani. No es para tanto. Bueno, pero a mí me explota. A mí me Ah, explota y eso que supuestamente lo sea, a mí me explota. Así que no me quiero imaginar ustedes. no, por eso. El... No hay No, tanto. pero mientras ustedes vean, o sea, si les llegan a sentir el gustito a esto, mejor, digamos. Pero si ustedes ven que van entendiendo algo, ¿sí? Genial. Lo tienen que decir porque así no me deprimo. Sí, vamos entendiendo, Dani. Sí, Porque hay que si no es al ser- pedo. Está bien que si no agarramos un Mejor libro... que antes de... Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Sí. No encuentro, no soy muy pedagógico, que digamos. Entonces, la única pedagogía que a mí me cierra, porque yo no lo soy, es sudar un poquitito de sangre para entender las cosas. ¿Ah? Sí. Ya se fueron. Y, consulten cualquier cosita mañana o pasado. Bueno, Bueno, Chao, chicos. Chao, Dani. chao. no, Dani, gracias. Chao, Dan.